Bueno, y tal cual les adelantaba cuando presentaba el programa, recibimos rápidamente a la dirigente del PRO en Salta, una de las dirigentes más conocidas, fue candidata a diputada nacional por ese partido, por Juntos por el Cambio. Hablamos de la doctora Inés Liendo, a quien le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia de siempre para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos como siempre y prestarte para esta charla. Bueno, yo le contaba a la audiencia que hay un grupo importante de dirigentes del PRO a nivel nacional, particularmente en Salta, encabezada por vos como una de las referentes más conocidas del PRO, que están planteando la idea, o tienen la idea, de que sea Mauricio Macri quien presida de manera formal el PRO, el partido a nivel nacional, dado que la ministra Patricia Bullrich, la actual presidenta, dijo que no se presentaría para una nueva elección, pero también en una lectura de la realidad indica que hoy Patricia Bullrich está dentro de lo que es el gobierno de Javier Milei, y me imagino que la idea es que sea Macri el presidente para que recupere la identidad. Pero contame vos, ¿cuál es la idea de que Mauricio Macri presida formalmente el PRO? Bueno, esto en realidad te diría que surgió después de la PASO, que nos empezamos a juntar con presidentes de otras provincias más focalizados en el NOA, con el presidente de Jujuy, de Santiago del Estero, de la dirigencia que está en Tucumán, que es una provincia que también está intervenida como Salta, La Rioja, y empezamos un poco a compartir las experiencias de una interna muy feroz en nuestras provincias, con muchísimo daño para lo que era el mapa electoral en muchos lugares. Bueno, nosotros lo vivimos en carne propia, quedando en una posición muy lejana de lo que era el podio electoral, ni siquiera pudimos entrar al balotaje a nivel nacional. Y eso se desencadenó en varias reuniones, hasta que tuvimos una reunión ya integrando a otros presidentes de otras provincias. Tuvimos una reunión con Mauricio Macri y ahí un poco le habíamos planteado lo que habíamos vivido y los errores que se habían cometido en muchos de los distritos. Bueno, la historia de Salta él la conoce particularmente bien porque hubo toda una disputa cuando se armaron las listas en la provincia, la elección provincial, así que él sabía de primera mano lo que estaba pasando y verlo reflejado en otros distritos, creo que fue un poco lo que motivó que él también, tuviese esas ganas de recuperar el partido, de volver a darle identidad y de volver a plantearnos como una opción, de representación, ¿no? Uh-huh. Ahora, importante la charla con vos, doctora Liendo, porque para mucha gente todavía están ahí en la duda y dicen y se preguntan y dicen, Juntos por el Cambio, ya fue, ya dejó de existir, ya no es más tal cual lo conocíamos hasta la última elección. ¿Cómo está la situación hoy dentro de lo que es Juntos por el Cambio y el rol que tuvo el PRO, que fue fundamental en Juntos por el Cambio? Bueno, Juntos por el Cambio hoy como coalición entró en un proceso de reformatearse, si se quiere, para usar algún término medio tecnológico. Uh-huh. Obviamente hay alianzas que quizá en algunas provincias son mucho más fuertes que en otras. Me parece que en Salta es muy notoria quizá la división entre el PRO y la Unión Cívica Radical, incluso lo vemos en el Consejo y lo vemos en la Cámara en la legislatura, donde el PRO ha quedado por un lado y los que entraron por Juntos por el Cambio terminaron haciendo como rancho aparte en lo que es la Unión Cívica Radical. Entonces parece que al final se utiliza el eslogan o el sello electoral de Juntos por el Cambio, pero al momento de obtener las bancas, cada uno hace su juego y eso no se mantiene de manera cohesionada. Entonces me parece que también entramos en un proceso de ser sinceros con las personas que nos eligen, que nos votan, que nos acompañan. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos un concejal que entró por Juntos por el Cambio, fue titular, encabezó la lista de concejales, apoyado por Patricia Bullrich incluso, quien es hoy funcionaria de Milei, pero este concejal haciendo una marcha en contra de Milei. Entonces, me parece que esas son las situaciones que ponen al electorado
en una crítica con razón, con justa razón y con toda la lógica, porque no terminamos siendo coherentes. Claro. Damos una oferta electoral, pero al momento de obtener las bancas o de llegar a donde nosotros prometimos, las cosas son distintas, o no se hace o no se cumple la palabra. Entonces es entendible que después el elector decida optar por otra opción, porque cuando eligió terminó siendo engañado digamos, en lo que uno creía o en lo que uno apoyaba. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. En un caso muy puntual que ocurrió el martes. No, correcto, claro, por eso hablo de la confusión del electorado, porque como vos decís, doctora Liendo, hay gente que votó con la convicción de que estaban apoyando determinada posición, postura, llamarle si querés entre comillas, ideología política, y termina que en la realidad después, bueno, terminaron votando a alguien que no sabe para qué lugar juega en definitiva. Ahora, viniendo al tema concreto de Salta, sí, hay dirigentes, o hubo dirigentes, no sé si seguirán siendo, eso te pregunto, del PRO, que terminaron acompañando la gestión del gobierno provincial, pero cuando vos hablas con ellos te dicen, nosotros seguimos siendo PRO. ¿Qué va a pasar en Salta más concretamente con lo que es el PRO? Bueno, eso me parece que es la etapa que sigue, ¿no? Hoy yo conversaba con autoridades nacionales, porque ya arrancó como el proceso de elecciones internas en el PRO nacional, más allá de la carta que nosotros enviamos como dirigentes, ahora se están sumando profesionales PRO Mujeres también se que mandó otra carta, hubo otros dirigentes más del riñón de Mauricio Macri también acompañando la misma carta que firmamos nosotros, y mi pregunta fue esa: ¿qué va a pasar con Salta? Salta hoy está intervenido, nos han renovado la intervención, cambiando un interventor, pero la intervención se mantiene, y son ellos un poco los responsables de llamar a elecciones y de presentar un calendario o un cronograma electoral para que nosotros podamos empezar a buscar a nuestros afiliados y organizar las elecciones de manera tal de poder elegir a nuestras autoridades. Y eso está en stand-by, está frenado, y un poco lo que, de hecho yo lo hablé con otros presidentes justamente cuando firmamos esta nota, de que se comprometan a ayudar a las provincias que están intervenidas, porque nosotros tenemos que regularizar nuestro partido y un poco empezar a darle vida partidaria, un poco lo que nos frena en las afiliaciones, en las actividades, en poder tener volumen político para enfrentarnos al oficialismo o mostrar una oposición consolidada, en partes que no tenemos autoridades elegidas por nosotros que vivan y que estén en la provincia de Salta. Tenemos 2 interventores que están en Buenos Aires y que cada vez que se los invita se complica, y es razonable que se complique porque tienen su vida allá, pero lo cierto es que nosotros necesitamos darle vida partidaria para que toda la gente que nos escribe, que se suma a las actividades o que se suma a fiscalizar, tenga un lugar de pertenencia donde participar y donde definir. Y figuras que son dirigentes o que están afiliados al espacio, que hoy participan o apoyan al gobierno provincial, que tengan un lugar donde poder discutirlo, debatirlo, y que sean los propios afiliados quienes tomen esas decisiones de que se integran o no integran, o cuál va a ser su rol. Porque me parece que eso es lo que tenemos que madurar políticamente, y creo que es un poco lo que fallamos como espacio. No dimos esa opción. Ahora, la pregunta es a la doctora Inés Lindo, dirigente del partido del PRO. ¿Estás conforme con el rol que tiene el PRO a nivel nacional frente a lo que es el gobierno de Javier Milei? Esta especie de asesoramiento, por decirle de alguna manera, que Mauricio Macri tiene sobre la figura del presidente. ¿Está bien que esto sea así, o el PRO debería asumir un rol más identificado con lo que es la oposición, según tu mirada política, Inés? No, yo creo que el gobierno de Javier Milei, todos sabíamos que era un gobierno que iba a necesitar apoyo, que iba a necesitar músculo, que iba a necesitar diputados. Por eso estamos hoy viendo atentamente cómo se desenlaza todo el debate legislativo en torno al DNU y a la ley, al megaproyecto que envió hoy en extraordinaria. Y había un compromiso cuando nosotros fiscalizábamos y apoyamos a Javier Milei en el balotaje, obviamente en contra de Sergio Massa, había un compromiso de que en caso de ganar se iba a ayudar con perfiles técnicos y con perfiles de gestión.
que es un poco lo que Mauricio trató de liderar, ¿no? Que todos los perfiles técnicos, siempre y cuando coincidan con las ideas de Javier Milei y estén comprometidos con el país, lo quieran hacer. Hay muchos que han preferido mantenerse en el sector privado y seguir aportando de ahí en lo que puedan o en lo que correspondan. Yo creo que hoy las ideas que Javier Milei, podemos tener algunas diferencias, quizá en la forma o en el tinte, o quizá en la alianza tan explícita con algunos sectores del peronismo, que puede ser que eso nos distancie un poco, pero las ideas en su mayoría son las ideas que Juntos por el Cambio defiende, o que el PRO defiende. Y creo que la suerte de Javier Milei, en definitiva, es la suerte de todos los argentinos. Hoy es el presidente de la nación. Entonces, nosotros vamos a trabajar, o por lo menos desde la dirigencia con la que yo estoy en conversación constante, vamos a trabajar para poder acompañar y hacer las advertencias del caso cuando creamos que haya un error, como lo hicimos cuando también nos tocó gobernar. No era todo sí porque sí. Había muchas veces que se levantaba la mano y decían, para mí esto es un error, tratemos de corregir, y me parece que el mensaje, en los últimos mensajes del gobierno de Javier Milei, en su estreno del primer mes, de los primeros 30 días, 40 días, es un poco también escuchar. Fueron para atrás con respecto a a la reforma fiscal, escuchando a las provincias con respecto a la pesca, con respecto a las retenciones, con situaciones que necesitaban quizá un debate mayor, y me parece que eso muestra que hay voluntad, por lo menos en la primera instancia de lo que estamos viendo. Exacto. Hoy hubo un gesto, porque la política es muy gestual, ¿no? La mayoría de las veces. Y hoy hubo gesto y a la vez palabras del propio Mauricio Macri, felicitando la postura, la posición de los diputados nacionales del PRO respecto de acompañar el paquete de leyes en la ley ómnibus de Milei, y una felicitación muy, pero muy particular a la figura de Cristian Ritondo. Es toda una definición política lo que hizo Macri hoy, Inés. Sí, obviamente Cristian Ritondo es una persona muy allegada a Mauricio Macri, era un poco el que él impulsaba para que fuese el presidente de la jefe Cámara. Del bloque, exacto, al presidente de la Cámara como jefe de bloque. Me parece que, se ha aceptado que el gobierno de Javier Milei ha elegido otra persona, y tiene lógica, es una persona mucho más cercana a él y de su confianza, que quizá cometió algunos errores al inicio, que fue lo que terminó costando la conformación de las comisiones, pero Ritondo es una persona de vasta experiencia en la Cámara como para ayudar en un momento de tanta tensión y, como dicen en la jerga política, ¿no?, del poroteo, de que empiezan a ver dónde están los votos, si va a haber quórum, no va a haber quórum. Me parece que hay una madurez política de sentarse a dar quórum y a debatir, cosa que quizás estábamos un poco desacostumbrados con el kirchnerismo, ¿no?, que se levantaban y no daban quórum porque se manejan en tándem, en bloque, y eso muchas veces impidió reformas trascendentales en la Argentina, que me parece que este megaproyecto, la conocida ley ómnibus, es muy ambiciosa, es cierto, y obviamente tuvieron que ir para adelante, para atrás, reformar, pero me parece que la idea en general era correcta, era en tratar de desregularizar a la Argentina, una economía tan frenada. Y siempre hay errores cuando uno hace y cuando uno trata de conseguir. Me parece que ante la emergencia, ante la urgencia, y aprendiendo quizá un poco de los errores de la gestión de Mauricio Macri, dijeron, vamos por todo, tratemos de acomodar la mayor cantidad posible y que nos frene la discusión política, y ahí recalcularemos y veremos que sí y que no. Me da la sensación que eso es un poco lo que están haciendo después de la conferencia de Caputo. Me dio la sensación que fue eso, ¿no? Exacto. Lo último, doctora Liendo, vengamos de nuevo a la provincia con el PRO. ¿Cómo está hoy el PRO? Más allá de la intervención, sigue intervenido, acabas de explicar cuál sería el proceso que se lleve adelante, pero el PRO se mantiene, cuando inició, digamos, el PRO en Salta, creció, se mantiene igual, disminuyó el interés de los ciudadanos por participar más activamente de la vida interna del partido. ¿Cómo está ese tema, particularmente en Salta? Bueno, siempre cuando estamos en año electoral es cuando más actividad vemos, ¿no? Vemos más demanda de la gente, incluso sumándose a la fiscalización. Ahí me llamó mucho la atención la cantidad de voluntarios que tuvimos en el balotaje. Tuvimos más gente comprometida en la instancia del balotaje con el PRO, con Juntos por el Cambio, apoyando a un candidato que no era nuestro,
que quizá en las dos etapas anteriores, en la PASO y en las generales. Y eso quiere decir que la interna a nuestro votante, a nuestro, digamos, a los que simpatizan con nosotros, no le gustó. Fue algo que para ellos fue totalmente innecesario y obviamente con los resultados con el diario del lunes fue muy dañina, no fue nada competitivo, que era lo que se creía. Lo que sigue hoy en el partido es que ya estamos más tranquilos, con algunas actividades en la Casa Pro, más dirigidas a los jóvenes, a los protagonistas, que hay como una nueva línea que se creó de gente no tan joven, pero tampoco tan vieja, que estamos más en la mitad, tratando de convocar a la discusión política, al análisis, a que si nos dicen o nos critican, como vamos a tener un kirchnerismo muy activo, lo estamos viendo, cada semana tenemos un paro distinto, una movilización o alguna cuestión discursiva, saber cómo defender y qué es lo que tenemos, qué es esta ley, qué está proponiendo, qué está modificando, porque hay muchas cosas que quizá el kirchnerismo dispara y queda instalado y nadie lo puede retrucar, porque la gente obviamente tiene sus agendas, sus prioridades, tiene que vivir el día a día, tiene que pagar las cuentas, a veces no tiene tiempo para eso. Entonces, la idea es empezar a tener más debate, más análisis político real y poder defender y poder criticar, pero con argumentos y con conocimiento de lo que está pasando. La provincia de Salta, hoy justo me mandaron un reportaje del gobernador con Fantino, y una persona que no es de Salta, me dijo, escuchalo porque parece una persona que habla de una provincia que no conoce. Es gobernador hace no sé cuántos años, me dicen, y habla de la pobreza, de la falta de cloacas, de la falta de rutas, como si no fuese el gobernador. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es eso, como oposición, tratar de llevar las mejores ideas a los oficialismos, sea provincial o sea el oficialismo nacional, pero tratar de que la rueda o de que esto empiece a funcionar, porque hay mucha gente que depende de eso. En una de las comisiones, Pablo de la Torre, que es el secretario de Capital Humano, dijo, hay más de 6 millones de chicos que hoy no comen en la Argentina. Así es. Y eso tiene que ser nuestra prioridad. Muchos de esos 6 millones están en la provincia de Salta, abandonados, esperando que haya soluciones. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco, independientemente de cuál sea el rumbo político. Me parece que la prioridad como argentino es terminar con el hambre y con la pobreza, sobre todo en las provincias del norte, que son las que más lo sufren. Exacto. Doctor Inés Guindo, un gusto charlar con vos. La idea será seguir paso a paso este proceso que nos acabas de describir con detalles de lo que será buscar la normalización de lo que es el partido, el PRO a nivel nacional, con la figura de Mauricio Macri como el presidente formal, y darle una nueva vida, ¿no? Particularmente en este tiempo. Así que la idea será acompañar desde acá, desde nuestro programa, todo este proceso. Así que la idea será que sigamos charlando. Así será. Muchísimas gracias por el contacto y por estar tan atentos. Siempre muy atentos. Te mando un beso. Gracias, querida. Adiós, beso grande. Chao. Chao.